Buenas tardes, mi nombre es Mariela Guadalupe Orduño Vega, estudio en la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Enfermería Mochis, Unidad Regional Norte. El nombre de la materia: Enfermería del Adulto Mayor. El título del trabajo: Actividad 2 de semana 1, video productivo del laboratorio Signos Vitales en el Adulto Mayor. Mi docente, la licenciada Miranda Félix Patricia Enedina. Voy en el grupo 4-9. El tema principal sería la toma de presión arterial. Se basa en la interrupción del flujo sanguíneo de una arteria mediante la aplicación de una presión uniforme con un manguito hinchable. Cuando la presión aplicada es mayor que la presión arterial, el vaso se colapsa y el flujo se detiene, no auscultándose ningún ruido. Al ir disminuyendo la presión del manguito, el flujo en vaso se restaura, originando unos ruidos característicos de flujo turbulento que progresivamente pasa al flujo laminar, lo que permite el cálculo de las presiones sistólica y distólica. Los ruidos que permiten dichos cálculos se conocen como las fases de Korokov. Tenemos como objetivo: se debe valorar el estado de salud o enfermedad de la persona, ayuda a establecer el diagnóstico de salud, proporciona los conocimientos necesarios para medir y valorar la presión arterial del paciente. Equipo y material: necesitaríamos un baumanómetro, un estetoscopio, una hoja para registro y un bolígrafo. Como primer paso del procedimiento, se va a valorar el estado físico del paciente y poder elegir la zona de toma de presión arterial. Debemos asegurarnos antes de realizar la medición de que el paciente no haya realizado ejercicio físico previo ni haya sufrido ninguna alteración emocional. Se debe de adecuar el tamaño del manguito a la estructura anatómica del paciente. El baumanómetro con manguito se debe comprobar su buen funcionamiento y se debe verificar que el indicador del manómetro esté en 0. El brazo debe de estar descansado sobre una superficie firme. Debemos de lavarnos las manos. Después vamos a colocar alrededor del brazo del paciente de forma que la bolsa hinchable esté directamente encima de la arteria braquial y del borde inferior del manguito. Debe quedar por encima de la fosa anticubital de 2 a 5 y 3 centímetros. Se va a fijar el manguito sin ejercer una presión excesiva. Se va a comprobar que el manómetro de presión funcione correctamente. Después vamos a ir colocando el estetoscopio. Vamos a palpar la arteria con la mano, con la punta de los dedos, y vamos a colocar la membrana del estetoscopio sobre la misma sin aplicar presión. Vamos a inflar el manguito rápidamente hasta que su presión sobrepase de 20 o 30. La presión arterial sistólica estimado, lo que se puede comprobar para la desaparición del pulso radial. Vamos a ir desinflando el manguito lentamente. Después se va a observar atentamente el manómetro. El primer sonido que se escuche marcará la presión sistólica. Seguir desinflando lentamente hasta que se dejen de escuchar latidos. La cifra que marque en ese momento el manómetro será la presión distólica. Vamos a retirar el manguito y desinflar completamente. El otro tema es la toma de temperatura axilar. La temperatura es una magnitud física que expresa el nivel del calor que ostenta un cuerpo determinado, un objetivo, un ambiente, entre otros. En tanto, la misma se encuentra estrechamente vinculada a las nociones del frío y del calor. Vamos a proporcionar los conocimientos necesarios para conocer la temperatura corporal del paciente. En el equipo y material vamos a necesitar un termómetro clínico, gasas no estériles y guantes. Para el procedimiento, primero y muy importante, el lavado de manos clínico. Debemos de explicar siempre al paciente el procedimiento que se va a realizar. Vamos a colocarnos los guantes y comprobar que la axila esté seca. Vamos a bajar la columna del mercurio a 35 grados centígrados en forma ascendente y descendente. Vamos a colocar al paciente del pliegue axilar del termómetro y vamos a colocar el antebrazo cruzando sobre el tórax.
Una vez colocado el termómetro, vamos a esperar de 3 a 5 minutos para poder leer la temperatura. Ya después vamos a retirar el termómetro sin tocar el bulbo. Vamos a leer la temperatura. Después de tener la temperatura analizada, vamos a anotar la temperatura en la gráfica de enfermería. Después y por último vamos a recoger el material utilizado. Vamos a acomodar al paciente, vamos a lavarnos las manos y vamos a limpiar el termómetro adecuadamente. La toma de frecuencia cardíaca. Es una onda pulsátil de la sangre originada de la concentración del ventrículo izquierdo que resulta de la expansión y concentración regular del calibre de las arterias. Tiene como objetivo proporcionar los conocimientos necesarios para medir la frecuencia del latido cardíaco y valorar el ritmo y el volumen del pulso. En el equipo y material necesitaremos un reloj segundero, una hoja de enfermería, un bolígrafo y un estetoscopio. En el procedimiento vamos a comprobar la identidad del paciente. Igualmente se va a explicar al paciente el procedimiento que se va a realizar. Vamos a situar al paciente de cúbito o sentado. Se va a colocar en la región del miembro donde se va a tomar el pulso en posición de descanso y sobre una superficie firme. Vamos a lavarnos las manos usando el método clínico. Vamos a apoyarnos con la yema del dedo 2 y del 3 sobre la arteria y comprimir hasta sentir las pulsaciones. Vamos a percibir durante unos instantes los latidos antes de iniciar la contabilización. Vamos a contar las pulsaciones durante 15 y multiplicar por 4. Si el pulso es irregular, contar durante 1 minuto y tomar el pulso apical. Vamos a valorar al mismo tiempo el volumen y el ritmo del pulso. Vamos a destapar el tórax del paciente, colocar el estetoscopio sobre el 5 espacio intercostal izquierdo o línea media clavicular. Debemos de contar los latidos durante 60 segundos, observando el mismo tiempo del ritmo. Por último tenemos la toma de frecuencia respiratoria. Aquí es la cantidad de ciclos respiratorios que aparecen en un individuo durante un mínimo ciclo respiratorio que está formado por una inspiración y una expiración. Tenemos como objetivo proporcionar los conocimientos necesarios para determinar la frecuencia respiratoria del paciente y valorar las características de la misma. En el equipo y material necesitaremos un reloj segundero, una hoja de registro, un bolígrafo y un estetoscopio. En el procedimiento primero y muy importante el lavado de manos, como los demás procedimientos, vamos a colocar al paciente en posición sedente o de cúbito dorsal. Se va a observar al paciente y contabilizar las elevaciones del tórax y abdomen durante 1 minuto. Igual debemos de mencionar al paciente la técnica que se va a realizar. En caso de no poder contabilizar los movimientos torácicos o simple vista, contabilizar la frecuencia poniendo la mano sobre el pecho del paciente o utilizar el estetoscopio del tórax. Se va a observar las características de respiración, amplitud, ritmo, profundidad y sonidos respiratorios, así como la colocación de la piel y las uñas. Después se va a desinfectar el cabezal del estetoscopio después de su uso y entre el paciente con un algodón impregnado de desinfectante, ya que son las recomendaciones del fabricante y las normas del servicio médico. Después vamos a anotar en una hoja de registro la frecuencia, que es el número de respiraciones por minuto, la regularidad, el tipo y las características de respiración. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.